Entre Periodistas, la entrevista. Es definitivamente en la era de la comunicación y la tecnología. Todas las conversaciones tienen como punto focal la Internet y todo lo que está pasando en este mundo, tanto en los negocios como en la socialización y en la guerra y en la paz. Hoy tenemos un experto en marketing digital, director de estrategias marketing en Solution Américas, que parece tener la solución a todo eso que nos preocupa con tanto desarrollo y tanta evolución. Bienvenido, Javier Rosado, a nuestro programa. Pues muchas gracias, es un placer compartir este ratito con ustedes. Qué bien. Ya estuvimos viendo, Javier, que usted trabaja específicamente con la parte corporativa de las empresas que tanto angustia a veces, ¿verdad? Porque el que tiene un negocio, el que tiene ya una inversión, el que tiene un proyecto, tiene que conservarlo y se ha producido una especie de miedo o vacíos porque no sabemos con qué va a venir la tecnología mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para ese sector corporativo empresarial, como para calmarlos? Algo como la solución, pero como para que se estén quietos que todo tiene solución. Hay muchas soluciones para muchos problemas, ¿no? Nosotros desde JIC, desde Llorente y Cuenca, trabajamos tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito de marketing, y cada uno de ellos tiene esas soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que vemos actualmente? Que las cosas pasan y pasan muy deprisa. Sí. Cuando entonces, ya tú lo dominas, entonces viene otro. Efectivamente. El estar precisamente a la vanguardia de lo que va a ocurrir es importantísimo. Antes hablábamos de cómo la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Es una de las grandes tendencias que nosotros además hemos publicado en nuestro paper sobre tendencias de marketing de este año. Y precisamente es una de las cosas que más está preocupando, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial, pero ¿y eso cómo lo aplico yo a mi compañía? Porque no tenemos escapatoria, tenemos que usarlo obligatoriamente. No se trata tanto de una obligación como de algo que vamos a normalizar. Si antes no todo el mundo tenía la posibilidad o el acceso a Internet, ya todo el mundo coge nuestro celular y lo tiene. Sí. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo, con la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial llevamos utilizándola mucho tiempo y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Sí, sí, hace tiempo. Desde la Segunda Guerra Mundial tengo entendido que se ha usado. El paso a la inteligencia artificial generativa que te permite dialogar de tú a tú con un bot es lo que estamos experimentando desde que se popularizó ChatGPT. Sí. Y claro, ¿qué es lo que hay detrás de ese bot? ¿Qué aplicación práctica tiene para el mundo empresarial? Pues tener un asistente virtual que te permita personalizar la comunicación con tu cliente, que resuelva en cualquier momento cualquier necesidad que eventualmente pueda tener tu cliente y además hablándole en el idioma y de la manera en la que tú hablas. Sí. Entonces eso yo creo que va a suponer un cambio radical en la manera en la que las empresas interactúan con sus diferentes públicos. Sí, eso es más bien un reto porque, o sea, en los primeros experimentos que se hicieron con la inteligencia, nadie quería hablar con un bot. O sea, la gente tenía cierto rechazo a hablar con una máquina que le hable parafraseado, dígame, estamos aquí. Entonces, en ese punto es que estamos humanizándolo para que sea tan parecido al humano que no haya distinción, sustitución del humano. De hecho, en muchas ocasiones hay chats de empresas de servicio que te dicen, te atiende Claudia o te atiende Javier. Javier y Claudia es una máquina de inteligencia artificial, es un bot. Sí. El problema viene cuando, primero, la máquina no es capaz de utilizar el mismo tipo de lenguaje que tú utilizas, ya empiezas a ver algo raro, ¿no? Sí. Y segundo,
si la máquina no te resuelve el problema por el Es que muy tú genérico. estás, efectivamente, estás interactuando. Si esas dos variables se consiguen, no necesitas a una persona detrás que solucione la gestión por la Sí. cual tú estás conversando con ese bot. Y de hecho, puedes hacerlo incluso mucho más rápido, ¿no? Y claro, y estamos hablando en este instante de cómo ese bot tú interactúas con él a través de la escritura. El gran paso que vamos a dar es la interacción con él mediante la voz. Sí, que te pueda reconocer inmediatamente. Te reconoce la voz, entiende lo que tú le estás diciendo y él te responde, Sí. la inteligencia artificial, el bot te responde de la misma manera. Sí. Pero Javier, dentro de los principios que ustedes tienen está este punto de la humanización de la inteligencia artificial. Entonces, parece algo extraño porque el voz prácticamente sustituye al humano, sustituye la humanización, o sea, ya no es la cara que vamos a ver una imagen que va a aparecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la real persona sea más humana también? O sea, ¿llevará eso a que la gente haga esfuerzos extraordinarios por ser mejor que la máquina, una competencia, un miedo a la sustitución? Yo creo que, y ahí toca un punto súper interesante que nosotros desde JIC, desde Llorente y Cuenca, siempre ponemos encima de la mesa, que es la parte ética. ¿Vale? Es un tema súper importante porque todos estos avances tecnológicos se pueden usar tanto para bien como para mal, ¿no? Y nosotros somos firmes creyentes de esa utilización ética de la tecnología. Una vez dicho eso, la máquina siempre va a tender a hacer unos trabajos, puede que mejor que el ser humano, pero hay otros en los que el ser humano nunca va a ser sustituido, o pensamos que es muy difícil que sea sustituido. Definitivamente. Entonces, el poder, si uno tiene una emergencia en casa, se le va a internet, ¿no? Que eso ya es casi como que se fuera la luz. Sí, grave se pone. Y que pueda atenderte en cualquier momento del día para solucionarte el problema, te da lo mismo que sea una persona o te da lo mismo que sea Sí, una plataforma tecnológica o un bot, ¿no? Entonces yo creo que es ahí, en ese tipo de contacto donde el bot tiene unas posibilidades que el humano a lo mejor no llega tanto, tienes que tener el call center, eso a la empresa le puede complicar, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero definitivamente hay tareas, las tareas que son más repetitivas, normalmente el call center, la mayoría, cualquier call center Sí. de cualquier sector, siempre suele responder al mismo tipo de preguntas. Sí. Nosotros tenemos siempre las mismas inquietudes, con lo cual esas tareas repetitivas son fácilmente adaptables por la tecnología. Sí. En cuestión de competencia, lo que se ha formado ahora mismo, o sea, al existir nuevas opciones de trabajo automatizado, el ser humano, como es lógico, pues también se está poniendo las pilas, una para aprovechar esa tecnología y otra para no ser desplazado. Entonces, en esa onda, ¿qué el ser humano puede hacer para estar a la vanguardia de esto? O sea, para ser humano, o sea, aunque utilice la tecnología para seguir siendo humano, que pueda desarrollarse con su inteligencia natural. Claro, al final lo primero que yo creo que todos tenemos que hacer es familiarizarnos con la tecnología, saber qué es lo que podemos conseguir y qué no podemos conseguir. Pero también es una herramienta de productividad y esa parte muchas veces hablamos de sustitución como antes, cuando eventualmente lo que la tecnología nos puede permitir al ser humano es avanzar más rápido en las tareas que hoy tenemos, ¿no? Y le pongo un ejemplo para ilustrarlo. Si necesita uno escribir un memorándum porque está en desacuerdo con, ¿qué le voy a decir? Con el administrador de su finca. Pues no están regando bien las plantas o el elevador no para de estropearse. Lo que más nos cuesta normalmente es ponernos a escribir.
el tener la pantalla del ordenador en blanco o el mail en blanco y decir, bueno, a ver, señor o estimado o... ahí se va Sí, el sí, un 80% de nuestro tiempo. Si tú programas ChatGPT con un prompt donde le explicas lo que quieres hacer, te va a hacer un borrador Él hace la pregunta. en un momentito. Y el borrador es perfecto, no va a ser perfecto, por eso el humano le tiene que dar su toque. Pero claro, Pero se facilita las cosas. lo que tú antes podías tardar, pongamos, 20 minutos, entre que ves la pantalla en blanco, empiezas a teclear, Lógico. borras, vuelves a empezar, bueno, ya tienes un primer borrador y sobre eso lo vas retocando y lo que te podría tomar 20 minutos te toma 5. Entonces, es esa complementariedad donde nosotros estamos viendo la utilidad para nuestro día a día, independientemente prácticamente de la profesión en la que estemos. Y después, salvaguardando muchas cosas que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando uno utiliza ese tipo de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, por decir uno de ellos, sabemos que no podemos introducir información confidencial porque eventualmente va a quedar en el repositorio, en la nube donde tiene toda la información, de donde rescata información y el propio chat, el propio bot aprende. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, tocando lo de la estrategia de marketing, con todo este desarrollo de la tecnología, la necesidad imperante de comunicarse de múltiples maneras, todo parecería indicar que necesitamos estrategias para, o sea, da como la impresión de que necesitamos tener un plan, necesitamos tener un proyecto, necesitamos tener como algo debajo de la manga, se decía, ¿verdad? Antes, como un plan debajo de la manga, una carta debajo de la manga. Entonces ahora da la impresión que todos tenemos que tener una estrategia. Vamos a inscribir a nuestros hijos al colegio, tenemos que tener una estrategia. ¿Cómo es que nos vamos a manejar? Vamos a conseguir un trabajo nuevo, mi estrategia, ¿cuál es? Quiero estudiar una carrera, quiero comprarme ropa, déjame hacer una estrategia. Todo parece necesitar una estrategia. ¿Qué tan importante es esto de tener una estrategia de marketing los profesionales, tanto para su profesión como para su vida cotidiana? Hombre, yo creo que siempre es bueno enfocarse en cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo. Y cuando uno tiene esa visión más en la distancia, saber qué pasos puede ir dando para conseguirla. Y esto es especialmente importante por lo que decíamos también hace un momentito de cómo el mundo cambia a una velocidad cada vez más rápido. Si no tenemos esa visión en ese largo plazo, va a ser mucho más fácil que nos vayamos desviando precisamente por las condiciones nuevas que puedan ir apareciendo. Si sabemos que tenemos que llegar del punto A al punto B, puede que en un momento determinado de nuestro trayecto nos desviemos por una coyuntura particular, pero sabemos que en nuestra ruta siempre va a ser el punto B y nos va a permitir redirigirnos a ese lugar. Entonces, yo creo que por eso es importante planificar o tener esa estrategia, ¿no?, para utilizar el término que utilizaba antes. En todo. Ustedes que trabajan en la región de las Américas, ¿verdad? Ya han hecho trabajo en Panamá, en otros países. ¿Cómo explicaría usted esta guerra tecnológica que existe entre países para intercambiar información, para robar información, para manipular, y principalmente entre grandes potencias, entre países más pequeños, regionalmente? ¿Cómo puede administrarse, cómo puede visualizarse eso en la realidad? Porque hay muchas teorías en torno a esto. No, yo creo que cada uno de nuestros países está abocado a subirse en esta ola tecnológica que estamos viviendo e intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Hay muchísimas iniciativas a lo largo de la región que precisamente buscan desde proveer de forma gratuita servicios de Internet, que es el paso más básico, a luego ofrecer servicios del Estado cada vez más fáciles de cara al usuario, utilizando la nueva tecnología, ¿no? Y yo creo que esa es la parte más importante que estamos viendo y que estamos viviendo actualmente.
hemos dicho cómo el mundo cambia a través de la tecnología, pero no hemos hablado de lo que cambian los ciudadanos, independientemente también de la tecnología, ¿no? De hecho, en el estudio de las tendencias de marketing que hemos hecho desde JIC, desde Llorente y Cuenca, ese es otro de los factores más importantes, ¿no? Es decir, cómo el ciudadano registra y expone la importancia de valores como la diversidad, la igualdad, la equidad, y de qué manera las empresas, los gobiernos, tienen que ser capaces de atender a ese requerimiento de los ciudadanos también, ¿no? Entonces, todo eso es lo que hace que las empresas, los gobiernos tengan más información para dar mejor servicio al ciudadano, porque el ciudadano lo que está reclamando es eso, al gobierno, pero también a las empresas privadas. ¿Cómo conectan ustedes estos tres sectores, el sector gobierno, el sector privado y la ciudadanía? Esa rivalidad tecnológica que existe entre los tres. ¿Quién da más? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién puede ver lo que hacen los demás? ¿Cómo podemos defendernos? Porque, por ejemplo, el gobierno le teme a la comunidad tecnológica que lo aplaste. La gente común tiene temor de que el gobierno, con su poder de interferir en las tecnologías, pues descubra todo lo que haces. El sector privado cuida sus inversiones, se cuida del Estado de que no lo vayan a utilizar la información en su contra, y se cuida de la comunidad de que no vaya a vender esa información. ¿Qué solución tienen ustedes para esa trilogía? Lo primero que estamos viendo es un proceso regulatorio. Digo, también es normal que las leyes siempre van por detrás de la tecnología. Entonces sale un desarrollo tecnológico, saltan las alarmas, y entonces los gobiernos, los reguladores empiezan a ver de qué manera se pueden diseñar leyes para no parar la tecnología, pero sí, de alguna manera, mitigar cualquier riesgo que pueda haber. Yo creo que al final del día es el ciudadano el que tiene que tener el core, y la tecnología nos tiene que permitir entender a ese ciudadano mejor. La tecnología, siempre y cuando esté al servicio del ciudadano, va a ser positiva, y efectivamente tenemos que, el regulador está preocupado para que esa tecnología no se use en su contra, no se vendan los datos, y ya, por ejemplo, que es un caso que ha mencionado ahora mismo, es algo en lo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, pues, y después, la tecnología en el mundo empresarial debe facilitar desde el entendimiento mejor de su consumidor, de la persona o el grupo de personas a quien dirigen sus bienes y sus servicios, a mejorar sus procesos productivos, precisamente por ese entendimiento del consumidor, ¿no? Sí. Cada vez somos capaces de interpretar mejor la data disponible de esos públicos, para adaptar nuestros productos y servicios a lo que ellos requieren. Y es algo que, de alguna manera, quizá un poquito más lenta, pero también estamos empezando a ver en el sector público, ¿no? Cómo hacemos una página web para pagar nuestros impuestos de la forma más fácil posible. Nos interesa que el ciudadano pague, ¿no? Bueno, pues no le pongamos las cosas complicadas para que lo pueda hacer. Sí. Y realmente existen candados para la información, porque el gran temor es que, o el gran comentario afuera, es que no importa lo que hagas, siempre que uses la tecnología, vas a estar vulnerable a expensas de que otra persona, otros grupos puedan accesar a todo eso. ¿Existen realmente seguridades o no existen? Sí, digo, ¿O es mejor estar consciente de que no hay seguridad y actuar en función de que cualquier persona puede tocar tus datos? No, hay que saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Como le decía antes, cuando utilizamos instrumentos de inteligencia artificial generativa, no vas a poner nunca información confidencial. Pero hay que conocerlo y hay que saberlo, por eso tenemos que estar instruidos
en Muy el bien. uso de la tecnología, ¿no? Y después, en cuanto al uso de datos confidenciales, mi recomendación es siempre leernos los disclaimers que nos ponen cada vez que vamos a bajarnos una aplicación. Es engorroso, son muy largos, pero ahí eres tú el que está dando el consentimiento Sí. o no para que se utilicen tus datos. Hay veces que te merece la pena dar tus datos porque eso te permite acceder a un tipo de información que es interesante para ti, que se customice más la experiencia de usuario dentro de ese entorno digital, y otras veces simplemente no. También está en nuestro paper de tendencias que nos estamos yendo al mundo cookieless. Las cookies, Sí. eso que hoy damos para dar seguimiento y que le permite a las empresas, a los gobiernos, en cualquier entorno web, a tener información personal de cada uno, en el mundo ideal, para facilitar tu experiencia de usuario dentro de ese entorno web, Sí. va a desaparecer. Entonces, las empresas tienen el reto de ir creando los datos de sus usuarios para no depender precisamente de esas cookies y ofrecerles esa mejor experiencia de compra o de servicio. Dentro de la experiencia de Gerent 50, ¿cuál es el plus, diríamos? ¿Cuál es la especialización o lo que ustedes tienen que ofrecer que la gente no encuentre en otro lugar o que ustedes lo hagan de una manera mucho más apropiada? Yo creo que dos cosas fundamentalmente, ¿no? Diría tres. La primera es, tenemos una visión holística y muy 360, desde la parte de asuntos corporativos, con toda la experiencia en comunicación estratégica y en asuntos públicos, y por otro lado todo lo que tiene que ver con marketing, desde el desarrollo de campañas publicitarias, utilización de data, realización de campañas de paid media, y también la parte de consultoría en growth que podemos hacer. El martillo todos los problemas los resuelve, todos los problemas los ve como un clavo. Nosotros tenemos muchas herramientas para intentar ayudar mejor a nuestro cliente. Ese primer punto. El segundo punto, pensamos que el uso de la tecnología, somos una compañía que invierte muchísimo en tecnología. Tenemos desarrollos propios de voz con inteligencia artificial, tenemos algoritmos propios que entienden mejor nuestro idioma que muchos otros más famosos que se utilizan en la industria, que están certificados además, que nos permite entender mejor el problema o el reto del cliente para ofrecerle la mejor solución. Ya no se trata de que Javier sea muy listo y tenga mucha experiencia, que siempre es un plus adicional, pero sí tenemos una data constatable que nos permite tener conversaciones muy objetivables con nuestros clientes para decirle por qué nuestra recomendación es la que es, ¿no? Y el tercer punto, que no sé si es el tercero o es el primero, realmente tenemos un equipo senior con muchísima experiencia, y es una experiencia que trasladamos gracias a la virtualidad a cualquier lugar. Entonces, si hoy una empresa del sector automovilístico necesita nuestro consejo, una estrategia de comunicación o de marketing, podemos ponerle a su disposición a las personas que más hayan trabajado con ese sector, independientemente de dónde estén, si están en Estados Unidos, si están en España o están en Brasil. Entonces, esa flexibilidad y ese equipo bien formado con tanta experiencia, creo que también, como digo, no sé si es el tercero o el primer punto, porque al final somos una empresa de personas. Bueno, señores, ya hemos visto las explicaciones del experto en este mundo donde la comunicación y la tecnología es nuestro libro abierto. Es preferible llevarse de los expertos, como decía Javier Rosado, aprender, estar a la vanguardia y dejarse guiar de las personas que están dedicadas a esto,
que dedican tiempo, esfuerzo a hacer estudios, porque tarde o temprano, y querramos o no, vamos a tener que utilizar todos estos recursos si queremos avanzar y desarrollarnos. Despedimos aquí esta entrevista con Javier Rosado de American Solutions, y ya ustedes saben, cualquier contacto pueden tenerlo con él. Nos vemos.